Desde Radio CETEP y Barricada TV te damos la bienvenida a una nueva emisión de Apuntes al Margen. Hoy nos visita Gustavo Daniel Moreno. Hola, Gustavo. Hola, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Muchas gracias por haber venido. Es un placer para mí, no solo desde lo periodístico, lo informativo, sino desde lo personal, tenerte acá en nuestro estudio de la CETEP. Y bueno, Gustavo, que es asesor tutelar de segunda instancia, o sea, asesor de cámara, es quien tiene como clientes, como decimos en la jerga, a los niños, niñas, adolescentes y a los dementes o problemas o gente que tiene problemas mentales, ¿verdad? Pero antes de ir al trabajo y de hablar de lo que haces para que nuestro público se entere, me interesa ir al chico, como decimos, el chico de Constitución, el que nació por acá cerca de los estudios de la CETEP y de golpe se vinculó con el derecho. ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo fue? ¿Papá abogado? Buenas tardes, antes que nada. La verdad que con gusto estar acá. La verdad que no pensaba esta pregunta es más personal que de la historia Vamos personal. A hablar primero de cuestiones personales. Yo me nací acá en Constitución, me crié en Brasil y Solís, en un conventillo de acá, y iba a la escuela número 4 del Distrito Escolar Quinto, acá en Solís y Brasil también, y bueno, mi mundo era la Plaza Constitución y la Estación Constitución, los primeros juegos electrónicos que estaban ahí. Ir a jugar a la pelota a Plaza España con los locos del Borda, a bañarme a la fuente de Plaza España, toda una vida de un chico de Constitución. Y quizás lo que me marcó definitivamente para, digamos, la pelea por los derechos, que esto es lo que debiera hacer cualquier abogado, entendido así, fue quizás mi paso de la escuela estatal a una escuela religiosa donde encontré un seminarista, en ese momento, hoy es el padre Tone Presen, en una escuela bastante conservadora, muy católica, muy derechosa, donde, como en la iglesia, como es un gran movimiento, como a veces parece el peronismo, hay facciones que son encontradas y bueno, eso empezamos un trabajo en Villa como una cuestión de pastoral, que se convirtió claramente en una lucha casi de sectores salesianos, un colegio salesiano, frente a la Acción Católica, frente a organizaciones católicas de derecha. Fue como una interna de la iglesia. Claro, es decir, como una interna de la iglesia donde este seminarista en ese momento proponía decir, che, ya, ayudemos a hacer letrinas, a construir algunas, más que traerles un baño con bidet, con todo, sino una construcción distinta, que tenía que ver hoy, podemos decir, respetar la subjetividad de la gente. En ese momento, 14 años, no me lo planteaba. Eso motivó, quizás inicialmente, que yo intentara ser sacerdote, en una copia quizás de este amigo, un amigo mío, y luego seguir por el tema del derecho, que me pareció que podía transformar. Siempre vi el derecho como una posibilidad de transformación. No lo encontré en la facultad inicialmente, no lo encontré en la UBA. Uno lleva con la gana de ser penalista y esas cosas y defender, pero no lo encontré. Una educación absolutamente enciclopedista
Y lo encontré sí en el posgrado, después sí lo encontré en el posgrado. ¿En qué año entraste a la UBA? Año 80 era con los militares, O sea, todavía. todavía estaban los militares. Todavía estaban los militares, se hacía una especie de... Había examen de ingreso y había cupo. Hoy pensar en un cupo es imposible, es decir, los que aprobaban, además de los que aprobaban, ingresaban los que tenían mejores notas. Y de el estudiante de Derecho que finalmente egresa al que comienza a vincularse con el tema civil, el tema de familia, el tema, porque es un tema que atraviesa toda tu carrera, digamos, sí, desde que te recibiste. En la jerga vos sos de los llamados NICs. Sí, yo soy un NIC. NIC es el nacido y criado en tribunales. Nacido y criado en tribunales, así le dicen despectivamente los colegas abogados de la matrícula. Muy bien. O sea que saliste de la UBA y fuiste directamente al Palacio a trabajar. Sí, una casualidad. ¿Y cómo se dio eso? Como mi vieja era trabajadora doméstica, después fue militante sindical de la alimentación, y mi viejo era engrasador de autos cuando los autos se engrasaban. Yo soy bastante grande también. Y tenía un cliente, estas cosas de yo quería ser abogado, esas cosas, y me decía, quería ingresar. Entonces me dijo, mira, yo te voy a bancar, me dijo, y yo le había dicho, che, fíjate algún cliente, y él tenía un cliente que tenía un secretario, amigo de un juzgado civil, y entré como tercer meritorio. Meritorios son los que trabajan gratis y están mucho tiempo meritorios. Yo estuve 8 meses, después me nombraron, y así arranqué, era como para directamente hacer experiencia y después irme a la profesión. Y me gustó porque de meritorio me acuerdo que me mandaron, por ejemplo, al Borda, para que vea también la gente un poco la justicia. El juez civil, a quien yo no conocía, un día viene y me encara y me dice, ¿y usted quién es? O sea, vos eres empleado. Yo era empleado de su juzgado. Un juzgado y no conocías al juez. Él no me conocía y me preguntó quién era yo. Okay. Y sin embargo me mandaba a mí a ver a los locos al Borda. Hoy personas con padecimientos mentales, en ese momento dementes en sentido jurídico. Iba yo a un simple meritorio que no tenía ningún tipo de responsabilidad a ver cómo estaban esas personas. Y así arrancamos y después, bueno, arranqué el posgrado. Y todo me llevó a quedarme en tribunales, después la vida personal, la estabilidad que da tribunales, uno se casa, tiene hijos y entonces da una estabilidad. Y le encontré un gustito a partir de quizás de varias mujeres que me marcaron la vida, que fueron Malisa Orlando, la fundadora de la Unión de Empleados de la Justicia Nacional. O sea, eso para contextualizar, en lo profesional, en lo te profesional, marcaron la vida. Me marcaron la vida, pero sí, además la militancia, mucho antes que Julio Piumato. Es decir, nosotros somos hijos de Malisa Orlando, la afiliada número 1, y después fue Cecilia Grossman, en el Derecho de Familia, una abogada especialista en Derecho de Familia, que fue la que me motivó a decir, che, estamos haciendo Derecho de Familia para la clase media. Es decir, los pobres tienen las mismas vinculaciones, pero es distinto. Yo siempre digo que los pobres tienen guarda y la clase media tiene tutela. Entonces tiene dos sistemas diferentes. Y así fue, me motivó y después, bueno, encontré ya en esto que también compartiendo con vos, a otra mujer que me marcó, que fue Alicia Oliveira, y creo que fue definitiva en la línea que seguí. Y la idea de salir de la llamada justicia nacional y involucrarte, como lo hiciste a fines de los 90, digamos, en el concurso para ingresar al Poder Judicial de la ciudad, ¿se motivó en qué, básicamente? Se motivó en lo personal y se motivó en que yo no estaba muy bien visto en la justicia nacional, no pertenecía, yo pertenezco a la familia judicial, pero en la familia siempre hay estamentos, ¿no? Distintos sectores. Yo siempre había sido militante gremial, después de Malisa con Julio Piumato, y esto de cuestionar muchas veces hacen que uno no hacía un referente, obviamente, de un sector conservador y de la justicia nacional en lo civil. Hoy, debo reconocer que me respeta muchísima gente ahí, que tengo muchísimos amigos, pero evidentemente cuando había designaciones no era un buscado, era un tipo que iba a generar algún grado de problemas porque va a parar la asesoría, va a parar la fiscalía, va a parar esto, entonces... mejor mantenerlo afuera. Mejor mantenerlo ahí, es decir, estudia, trabaja, pero guarda. Entonces apareció también esta cuestión de que estábamos un poco frustrados, esta cuestión de falta de ascenso, apareció la justicia de la ciudad y me intenté trasladarme acá y me fue bastante bien. Bueno, vamos a hacer un pequeño corte en lo personal y vamos a entrar entonces en otros temas.
Bueno, de ese año 2000, cuando empezamos y en eso compartimos una historia común, a la fecha pasaron 18 años, éramos tan jóvenes, ¿no? Éramos tan jóvenes. Yo quiero saber cuál es tu análisis, tu perspectiva, cómo ves esa transformación del lugar que compartimos, de la justicia de la ciudad. ¿Cómo percibís esto? Yo creo que la justicia de la ciudad nunca estuvo hecha para que lo realmente fue, o es, o debe ser todavía, ¿no? Creo que cuando se creó, la pensaron en una justicia recaudadora para que el gobierno cobrara impuestos, y como un changüí era el tema de las contratas administrativas, es decir, donde el juez, digamos, decidiera cuestiones que tenían que ver con las contrataciones administrativas entre el Estado y los particulares. Era como el segundo round de esta justicia. Yo recuerdo el presidente del Consejo de la Magistratura, cuando lo fui a ver me dijo, usted no va a tener mucho trabajo acá. Lo mismo le dijo al defensor de primera instancia. Y yo le contesté, mira, hay cerca de 700 escuelas de gestión estatal y privadas en la ciudad, hay 33 hospitales donde se atienden chicos y personas con padecimientos mentales, creo que algún trabajito voy a hacer. Me miró un poco inocentemente, calculo, pero nunca pensó que... Además nos encontramos gente que venía de distintos lugares, con muchas ganas, con mucha polenta, y que creyó en la construcción de una justicia distinta y nueva. Y esto fue un momento que no sé si se podría volver a repetir. Y eso nos sirvió mucho, el hecho de encontrarnos, de autoconvocarnos, como terminamos en la autoconvocatoria, que fue una experiencia muy buena para mí, de lo mejor. Y cada uno empezar a construir su lugar, ¿no? Encontrar su lugar y empezar a compartir y aprender del otro. Era muy horizontal todo y había unas discusiones teóricas bastante ricas y uno aprendía de las prácticas, no solamente de la discusión, sino de las prácticas del otro. Así que eso... Ahora, ese fue el comienzo. Sí. Y hoy, si tuvieras que dar vuelta a la cabeza y decir, ese fue un hermoso comienzo, ¿qué hay hoy? O sea, ¿cómo lo ves hoy? Porque hoy hay muchos más juzgados, hay una historia de casi 20 años que transcurrió con muchas particularidades, ¿no? Entonces, ¿cuál sería tu conclusión, por lo menos provisoria, de lo que nos toca hoy? Lo bueno es que esto arrancó con que todos estábamos convencidos de algo que no pasaba en el derecho, esto que dije antes de que la facultad no enseña, el tema de los derechos económicos y sociales, ¿no? Esto del derecho a la salud, del derecho a la educación y con distintos matices más arriesgados, más izquierdosos, más ideológicos. Todo el mundo, calculo, de los primeros 12 jueces y el Ministerio Público tenía una clara idea de ir caminando este envión cuando empezó la justicia. Y empezaron fallos muy interesantes. Y después fue como el embudo, se fue achicando hasta el día de hoy, cuando el poder político se vio de alguna forma interpelado por el órgano jurisdiccional y por el Ministerio Público. Y así reaccionaron todos. Reaccionó Ibarra, Aníbal Ibarra reaccionó de esta manera. Tellerman, que quizás fue el mejor, digamos, tuvo mayor diálogo, pero también tenía algunas posturas en este sentido. Macri lo vivió en carne propia y Rodríguez Larreta aprendió muchísimo de todo. Pero el funcionario público siempre se ve interpelado por el órgano jurisdiccional, sea de cualquier digamos, partido o coalición, y creo que va a pasar siempre eso, porque esa es la función del fuero contencioso, controlar los actos de gobierno del Estado. Esto quiere decir que vos ves como una especie, como se le dice, esmerilado, o sea, que fueron puliendo a nuestro Poder Judicial y reduciendo sus capacidades, o... No me cabe duda, no me cabe duda. El crecimiento casi en el doble de cantidad de jueces que había inicialmente, de 12 a 24, se debió a que el sector gobierno necesitaba poner jueces ideológicamente más afines, obviamente, al poder oficial, ya sea o sea cualquier otro, porque creo que se va a convertir en una justicia conservadora que va a ser casi oficialista. Y bueno, el hecho de la toma por parte a ver, para que se entienda,
Las cabezas del Ministerio Público son 3, los fiscales, los asesores y los defensores. El partido gobernante, esto se divide políticamente en la legislatura, y el partido gobernante actualmente dijo: yo quiero la fiscalía y también quiero eso de las asesorías. ¿Por qué? La fiscalía, bueno, porque vende esta demagogia punitiva que tenemos hoy y todo se soluciona con el derecho penal, y las asesorías tiene que ver que la mayor cantidad de procesos colectivos en contra del gobierno lo habían iniciado los asesores, no los defensores. Con lo cual, esto tenía un impacto presupuestario en los medios de comunicación, y bueno, las dos cabezas, ¿a quién responden? Obviamente al partido de gobierno, evidentemente, o tienen antecedentes en el partido de gobierno, de hecho han sido funcionarios del partido de gobierno. Y en este proceso vos tuviste un salto jerárquico, digamos, porque cuando te iniciaste estabas como asesor de primera instancia y luego pasaste a lo que sería la asesoría de cámara, que es donde, para que nuestro público comprenda, donde se apelan las resoluciones que se dictan en primera instancia. ¿Estás contento con ese salto? ¿Estás arrepentido de haberlo dado? ¿Cómo es tu vivencia del nuevo rol que tenés? Bueno, no es tan nuevo, tiene 7 años que estoy, bueno, pero sí. A ver, para que se entienda, pasé de ser casi un cura villero a un obispo, y eso tiene algunas contras. Me traicionó el ser un NIC, nacido y criado en tribunales, y está la cuestión técnica de llegar, ¿no? de convertirme en camarista, de convertirme en una persona, digamos, respetada dentro del ámbito judicial, que es lo que siempre también quise. Eso de lo personal. También creo que fue un momento personal de donde habíamos recibido varios embates, vos también, varios colegas magistrados, que se dio un momento político coyuntural donde el macrismo me quería sacar de la primera instancia y me apoyaba para que me fuese a la Cámara, y digamos el campo nacional y popular decía: qué bueno que se portó este pibe, impulsémoslo también a la Cámara porque se portó bien. Fue como un premio y todos votaron unánimemente que yo me vaya casi a la Cámara, ¿no? Por distintas razones, obviamente. Llegué a la Cámara y yo, sabiendo esta trampa que tiene el sistema, dije: yo voy a hacer, además de la actividad judicial, de esto de conocer en los recursos de apelación, en una actividad fuerte extrajudicial, que es la que he estado haciendo hace 7 años y que tiene algunos resultados. Quizás no puedo iniciar yo las acciones, mis colegas de primera instancia tienen vaivenes propios de las presiones muchas veces, no sé si tanto personales, sino de las presiones que se ejercen. Pero bueno, la actividad extrajudicial la venimos desarrollando, participando en las mesas de trabajo del caso Mendoza, reclamando el agua por la 2124, denunciando un desalojo en la 31, con alguna participación, y también con haber logrado algún grado de pequeño poder, digamos, decir: bueno, viene el asesor tutelar y nos va a complicar un poco la vida, ¿no? ¿Existe la independencia del Poder Judicial? O sea, en tu haber. No, nada, no, eso no, eso es para, digamos, para la facultad, la estatua con la venda y todo eso. Es decir, a ver, cuando yo ingresé a la facultad, tenía un profesor de Derecho Romano, el primer profesor, que me dice: mira, ni pensaba que yo iba a ser magistrado, me dice: cuando vos vayas a resolver, si llegas al Poder Judicial, vos vas a resolver primero con tu historia personal, con lo que te formaste, con lo que te pudimos haber dado, y después vas a agarrar la mitad de la biblioteca que justifique tu decisión. Y es un poco así, es decir, uno tiene ideológicamente una formación, por eso el secreto del sistema judicial no está en los fallos, sino designar bien a quiénes van a ser los jueces en un acto jurídico que es técnico y es complejo, porque pasa por el órgano político, pasa por el Poder Ejecutivo, pasa por el Poder Legislativo, con lo cual el secreto está ahí. Pero no es, la independencia, esto de ser objetivo, es una decisión política también, es decir, esto que nos quieren sean imparciales, sean objetivos, sean en definitiva impolutos, como el agua casi, no existe, porque todos tenemos un bagaje. Yo tengo mi bagaje de haberme criado en este barrio, de saber lo que pasa en el barrio, y de tomar unas decisiones también con las tripas. Esto es así, nosotros tomamos decisiones así. Y desde el poder político, concretamente desde el poder ejecutivo, ¿hay un respeto hacia la actividad que vos tenés, hacia esa tripa que vos tenés, o vos percibís de alguna forma alguna interferencia? ¿Cómo vivís desde tu rol
la conducta de los que ocupan los cargos de gobierno? La conducta siempre ha sido por regla la misma, sentirse interpelados, cuestionados, que uno les está cuestionando la gestión política, que uno tiene un interés casi en voltear a un funcionario cuando lo intima, cuando dice algo de él, cuando le marca que no entregan el agua y que entregan sachet de agua en vez de poner un camión cisterna y repartirla de una forma regular, o dice, che, esta obra pública, ¿por qué la hicieron de esta manera? Siempre... Todo el mundo está a la defensiva, todos estamos a la defensiva a veces cuando nos marcan algún error en las prácticas que hacemos. Por eso está bueno revisarlas. Me parece a mí que después tiene que ver con algo también que después es ideológico. ¿A qué sector pertenece este tipo? Yo me acuerdo que lo primero que me preguntaban de mí era ¿quién lo banca a Moreno? ¿Quién lo respalda a Moreno? Y lo tercero es ya la lucha más ideológica de qué queremos nosotros para la gente, qué queremos para los chicos, qué queremos para las personas con padecimientos mentales, en qué lugar nos ubicamos. Creo que esas tres cosas son las posiciones que tiene el Ejecutivo. Se nota mucho en esta gestión una diferencia con la misma gestión del mismo color político. Macri y Rodríguez Larreta no son lo mismo en la ciudad. Ahora después vamos a hablar de eso, ¿eh? Vamos a hacer un pequeño paréntesis y seguimos con eso. Bien, seguimos charlando con Gustavo Daniel Moreno, asesor tutelar de Cámara del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires. Gustavo, vos hablabas de esta incorporación de la política del Poder Judicial en el tema de los derechos sociales y del conjunto de derechos sociales en tu labor, ¿cuál es el que descolla, digamos? ¿Cuál es el más importante por su rutina, porque es el que generalmente produce que te golpeen en la puerta del despacho? ¿Cuál es el derecho social que más te inquieta hoy en tu gestión? No sé si es el que más me inquieta, pero sí es el que más demanda, por históricamente también cómo hemos construido el fuero, que es el derecho a la vivienda. Las primeras experiencias gratificantes que tuvimos nosotros en el fuero tuvieron que ver con lo habitacional, que se puede desarrollar en dos planos. La emergencia habitacional, que la gente hotelada, el operativo frío, la gente que está en calle, la respuesta, la interpelación al gobierno en ese sentido, y ya el derecho, la solución definitiva, que parte de una solución definitiva del Instituto de la Vivienda y este reclamo a determinadas viviendas que hemos hecho históricamente, es lo que demanda a la gente, y de lo individual y de lo colectivo. De lo individual, la persona que está en calle, y de lo colectivo, la semana pasada tuvimos la audiencia del barrio Piedrabuena, ¿no? Tratar de solucionar la cantidad de torres que había ahí, los ascensores que no funcionan, o Soldati, o Padre Mujica, que está en Castañares y General Paz, en lo colectivo. Es lo que más, tenemos en este momento. Ahora, vos nombrás zonas, barrios, grupos afectados, y parece que son siempre los mismos, ¿no? Esto nos puede hacer pensar que no hay política pública de vivienda o que la política pública es deficiente, porque si empezamos a trabajar con esos temas hace casi 20 años y hoy seguimos trabajando con los mismos temas, algo no pasó en el medio. No, es absolutamente deficiente, con sectores progresistas y sectores conservadores. Es decir, la ciudad no tiene una ley de vivienda, esto es rarísimo. Al subsidio habitacional que conoce la gente, esto que va entre Ríos y Pavón y le piden el subsidio habitacional, que lleve presupuesto, le vamos a dar 4.000 pesos, un poquito más, un poquito menos. La propia oposición no tiene una alternativa a este sistema. ¿Cuál es la respuesta política? Y si nosotros damos una buena respuesta, se nos mete el primer cordón de la provincia de Buenos Aires a pedirnos a nosotros el subsidio habitacional. Por eso tiene que ser siempre una respuesta ahí. Y bueno, también hay que decir, nosotros los porteños le tiramos toda la basura a la provincia de Buenos Aires. Además, esa excusa, discúlpame, no, pero además hay otro tema. Esa excusa podía haber sido válida mientras las jurisdicciones estaban representadas por partidos diferentes. Hoy se supone que podría haber una política coordinada, ¿verdad? Debería, se ve pero claro. No existe, aún ni siquiera en el fallo más importante que tiene la Argentina, o dice el propio presidente de
de la Corte Suprema, lo dijo también en su momento cuando era presidenta de Kirchner, que dijo el caso Mendoza, el caso de Riachuelo. Afecta a la provincia de Buenos Aires, a la ciudad y el Estado Nacional, y hoy son todos del mismo color partidario y no se ponen de acuerdo para dar una respuesta a la gente que está varada al lado de Riachuelo y que tiene que tener viviendas dignas. Esto vamos a hacer el cumpleaños, yo se propuse hace poco en una reunión informal, dijo, hagamos los 10 años del cumpleaños del Riachuelo y de un fallo que no le ha cambiado la vida en nada a la gente que está afectada ahí. Entonces, navegar por el Riachuelo sigue siendo navegar como un dulce de leche, navegar en una canoa arriba del dulce de leche y con toda la basura que está ahí. En realidad, esto pasa porque la ciudad no ha cambiado, la ciudad sigue dividida de San Juan y Directorio al norte y San Juan Directorio al sur. Y los que deciden sobre el sur son la gente del norte. El ejemplo, en el Poder Judicial, desde el empleado hasta el magistrado, vive de San Juan y Directorio hacia la zona norte. Piensa la vida cotidiana ¿cómo? Desde la zona norte. Piensa que esto que caminar en Zabaleta, porque está acá muy cerquita, con todos los pibes adictos que hemos caminado con vos muchas veces, muchas noches ahí, eso no existe, o lo vio en Elefante Blanco en la película de Darín. Entonces es como digamos, es de película. Y lo resuelve de un escritorio y no quiere sentir ni el olor de la gente, a la humedad del hotel, y menos obviamente aguas servidas de un barrio, ¿no? O sea, estamos hablando de una sociedad partida. Totalmente partida, que ya está partida hace años. La grieta, esta grieta que se habla famosa de hoy, tiene un bagaje que tiene un componente social, de quienes toman las decisiones políticas y jurídicas responden a un sector social. Y esto es parte de la grieta. Es como acercamos el Estado, los derechos para todos, a los sectores más vulnerables. Si quieren seguridad, la seguridad no viene con el derecho penal. Esto que tienen de bajar la edad de los chicos para meterlos en la cárcel, y eso no va a servir para nada. La grieta es la grieta de San Juan. La grieta yo creo que la grieta de San Juan inventaste una nueva grieta, esto va a quedar para claro, van a ser responsables la grieta de San Juan. Bueno, además de la vivienda, que está reflejando por lo menos la deficiencia en la política pública, no digo la ausencia total, pero por lo menos la deficiencia estructural. La educación parece ser un tema que da mucho que hablar, que hay un gran descontento. Por lo menos esto se refleja cotidianamente en los tribunales, porque, digamos, de uno de los más grandes conjuntos de casos vinculados con los derechos sociales tiene que ver con el tema de educación. ¿Qué está pasando con la política educativa del gobierno de la ciudad? ¿Cómo lo ves vos desde el rol que tenés, que está digamos, desde una distancia en donde se ve toda la base judicial funcionando? ¿Cómo lo ves? No pasa nada, pasa lo mismo que pasaba hace 17 años cuando arrancamos. En lo colectivo, y tomando esto de la grieta de San Juan, en el sector sur de la ciudad faltan escuelas secundarias. La última escuela secundaria del Distrito 20, que es Mataderos, la zona de Oculta, es decir, tuvo la última escuela, que es la 2 del 20, que está ahí en Cañada de Gómez 3850, hay unas cuadritas de Villa 15, fue un amparo que hicimos en el año 2001 y que lo tuvo como protagonista el juez Zuleta, hoy camarista. No está la escuela 3 del 20, pasaron 2001 al 2018 y hay un terreno, que es un fallo tuyo, que es gobierno contra Sani, donde le das el terreno al gobierno para que haga la escuela 2 del 20, que va a ser obviamente Murguiondo y Directorio. Yo hablo de Murguiondo y Directorio y pareciera, los jueces no saben dónde queda Murguiondo y Directorio, no sabemos lo que hemos caminado por ahí, pero digamos, buscamos la escuela 3 del 20. Esto es lo colectivo. La zona sur sigue sin escuelas secundarias, es decir, bueno, los chicos tienen que estudiar todo y que hay un déficit en lo académico, que es verdad, no digo que no sea verdad. Ahora, esto sin escuela no se soluciona. En la zona sur. Lo otro es lo individual, y bueno, faltan escuelas de nivel inicial. Esto es absolutamente el gran déficit de la ciudad. En una ciudad absolutamente rica tenemos entre 4.000 y 5.000 pibes que no tienen la vacante de nivel inicial. Acá hay todo lo que generó en un momento María Eugenia Vidal cuando era ministra de Desarrollo Social, hoy Hábitat y Desarrollo Humano, fueron los famosos CPI. Esto que
que fue una forma de hacer política, porque el CPI eran como guarderías, son guarderías en definitiva, que se colocan en distintas agrupaciones, se hace política con la agrupación, lo lleva a la agrupación, tiene el comedor, está bueno eso. Ahora, eso de pedagógico no tiene nada, es decir, no son docentes las que están ahí con los chiquitos de 45 días a 4 años. Entonces, además es una forma, vía delegación, vía la informalidad, vía, yo diría, el abandono de la función primordial del Estado, es una forma de lavarse las manos con el tema, porque es lo mismo que fueron haciendo con las cooperadoras escolares, que empezaron siendo instituciones dedicadas a mejorar, yo diría, en lo suntuario ya lo que era la muy buena educación pública en un momento en la Argentina, y hoy terminan siendo poco menos que las administradoras de la limpieza de los baños en las escuelas. O sea, totalmente, fue así. entonces es como que se va tergiversando la cosa y... Pero eso no es inocente, ¿eh? Eso responde a un proyecto de gobernar de determinados ministerios de determinada forma y responde a un plan clarísimo. Lo que se ve claramente también es que en lo individual hay muchos problemas, y después, pero más en lo colectivo. Hoy, por ejemplo, la ministra Acuña quiere llevar adelante la reforma educativa, esto de la secundaria del futuro, en escuelas que tienen una pésima infraestructura, las 19 escuelas. Y bueno, no la pudo poner en todas las escuelas porque obviamente gracias a la pelea política de los alumnos del secundario, de las escuelas medias, que ocuparon pacíficamente los establecimientos escolares, hubo 29 ocupaciones, y a pesar de que la propia ministra, no digo la ministra, pero del ministerio salió un instructivo donde los rectores debían ir a la comisaría a denunciar a los chicos. Esto es una cuestión de la criminalización de la protesta estudiantil. Si vos tuvieras que sintetizar cuál es el proyecto de la Escuela del Futuro, en pocas palabras, ¿cómo lo definirías para poder entender la problemática que conlleva, digamos? Hoy lo único concreto que hay en la secundaria del futuro es la cantidad de material tecnológico que se están incorporando estos primeros años. Hasta un dron le pusieron a una escuela a un primer año. Esto tiene que ver necesariamente con las contratas administrativas y con lo presupuestario. Una plataforma digital sale 4 millones de dólares. Esto está en el boletín oficial, no lo digo yo, 4 millones de dólares. ¿Qué es una? A ver, explícanos. Plataforma digital es como una plataforma, como un programa que está destinado a la enseñanza de una materia. Hay una fuerte inversión en este sentido. Nosotros no estamos en contra de la asesoría ni los asesores que estamos interviniendo acerca de un nuevo diseño pedagógico. Lo que pasa es que nos parece que es absolutamente apurado porque la nueva escuela secundaria, algo que se aprobó hace 5 años a nivel nacional, que salió la ley de educación nacional, todavía no terminaron de los chicos de cursar el 5.º año y en menos de 5 años ya hacemos una modificación nueva en la ciudad de Buenos Aires, con el único interés, digo yo, me parece de lo presupuestario claramente, porque además es la única información que no han podido dar en el amparo que hemos hecho. Ahora, eso que, perdón que siga porque quedé así un poco azorado con este número que acabas de tirar de los 4 millones de dólares, ¿decís dólares porque es una provisión extranjera o el proveedor es nacional? No sé, ¿cómo no, funciona? Calculo que, a ver, hay una resolución del Ministerio de Educación Nacional que aprueba hasta las contratas administrativas y esto también se llama secundaria de futuro. Y esto se quiere impulsar en la ciudad y calculo que en otras provincias. Dólares porque el mercado, todas estas plataformas se manejan en dólares. Ahora, esto es un fuerte gasto, porque me parece a mí que si esto es un nuevo programa destinado a las escuelas de gestión estatal, me parecería bueno, y no sé si está dentro del mercado o no este precio. Ahora, si van a pasar a ser como un enlatado que van a adaptar a una materia de gestión estatal, como pasa en el Poder Judicial, estos programas de gestión que se traen muchas veces y son enlatados que se usaron en otro lado y los vamos a adaptar y se los vendemos al Estado, porque después hay otros gastos presupuestarios, que son la capacitación, el mantenimiento, las puestas en función de un servidor, de un equipo que haga el mantenimiento del equipo, y además del programa, y además de esto que después van a terminar cobrando seguramente el proveedor una licencia por cada escuela donde se aplique. Entonces, hay una es como un negocio, digamos. Hay una fuerte inversión, digamos, por el momento. La política educativa, y en el proyecto de la Escuela del Futuro,
fue cuestionada por algunos sectores diciendo que era una suerte de facilidad para el empleo barato, el empleo informal, para que los chicos terminaran incorporándose de una manera irregular a su primer empleo a través de experiencias tipo pasantías, por ejemplo. ¿Hay algo de cierto en esto? Hay algo de cierto, es evidente. Lo que tiene el partido gobernante y lo que generalmente tiene la derecha históricamente es buenos técnicos. Esto es lo que nos falta, digamos, siempre el campo nacional y popular. Nos falta el know-how, es decir, hay decisiones políticas, pero faltan los técnicos como para llevarlo adelante. Ellos encontraron el artículo 33 de la Ley Nacional de Educación, que lo votó el gobierno saliente a nivel nacional, el kirchnerismo, donde las pasantías se pueden hacer hasta en empresas. Esto no lo creó Macri, hay que decirlo claramente. La ley nacional, votada por el Congreso Nacional, dice eso. Nunca se implementó en los últimos años, 2006 en adelante no se implementó, y ellos sacaron en su momento la ley 3541 en la ciudad, que decía que estas prácticas educativas también en empresa en los últimos años se podía hacer voluntariamente. Ahora lo quieren obligar y se ve como una relación entre prácticas educativas 2022, porque lo quieren llevar al 2022, porque no lo pudieron imponer ahora, con una eventual reforma laboral de sistema de flexibilización laboral, donde, digamos, vamos a tener la posibilidad de tomar estudiantes y tomar un sistema de trabajadores más flexibilizados por contratos a prueba, esto que ya ha pasado. Claro, tomamos estudiantes, nos salen mucho menos, ¿no? El costo es mucho más bajo, o por ahí tienen hasta subsidios estatales para las empresas. Es que esto ya es político, no es jurídico, pero creo que la mirada de este gobierno nacional y en general tiene claramente una mirada de relación del capital y el trabajo, no de los sectores más marginados de la sociedad, a los que le da dinero de alguna forma, da subsidios, ellos no. Más allá de alguna locura que venía acá en camino y que alguien quiere decir ahora que hay que sacar la UH después del segundo hijo. Esto es algo que venía. Sí, todos los días. Siempre van incorporando cosas novedosas. Bueno, ¿y qué pasa en el terreno educativo cuando de las dos puertas que tiene la asesoría golpean intereses distintos? Por ejemplo, vivimos en estos días el tema de los paros de los docentes en función de reclamos salariales, ¿verdad? Y una puerta de la asesoría la golpean padres que dicen yo quiero que mis hijos estudien y estos movimientos sindicales me lo impiden, y otros golpean la puerta y dicen no puede ser que los docentes tengan estos salarios porque son indignos. ¿Cómo juega esa contradicción en el personaje Moreno, asesor tutelar de Cámara? Nosotros no hemos tenido experiencias de acciones judiciales en ese sentido, sí tenemos claro cuál es el tema. El garante del derecho a la educación es el Estado, no es el docente. Esto es lo primero. El garante del derecho a la educación es el Estado. El Estado debe negociar con los docentes necesariamente para garantizar este derecho. Después es como que toda medida de fuerza, ya sea las ocupaciones pacíficas por parte de los alumnos o una huelga indefinida, como pasó en Entre Ríos en la época que asumió Filmus, por ejemplo, para sacarlo un poco de este gobierno, puede generar una acción judicial. Para decirlo claro, los defensores de menores de Entre Ríos hicieron una acción contra el gobierno de Entre Ríos para que garantice el derecho a educación después de 6 meses que los chicos no tenían escuela en Entre Ríos. Esto pasó también en Tierra del Fuego. Ahí, si bien el fallo no llegó, me acuerdo de la intervención del ministro de Educación a nivel nacional, Daniel Filmus, hizo que viniera el gobierno nacional, pusiera el dinero, se solucionó el conflicto. Pero bueno, a veces una acción judicial sirve, aunque no sea bien vista, para poner un tema en la agenda y ayudar a dar un marco de negociación. Nosotros no hemos participado así, pero sí, evidentemente, si hubiese una tensión muy grande, que la hubo en las últimas ocupaciones de los establecimientos escolares por parte de los alumnos, nosotros nos sentamos con la doctora López Oliva frente a los alumnos en un momento y dijimos, llevamos un mes de tomas, de ocupaciones, esto es perjudicial para ustedes, para todos, están perdiendo días de clase, les van a poner más días de clase, nadie se va a poder oponer eso, pierden las salidas didácticas, pierden la segunda chance, y además nosotros presentíamos como que había algún sector, no digo del gobierno, pero algún sector de poder como que quería ver la foto de la policía entrando a algún establecimiento escolar.
Entonces dijimos, bueno, vamos a llevar la pelea al estrado judicial. Y ahí tenemos justamente 2 acciones judiciales y el 26 de septiembre nosotros iniciamos la acción con López Oliva y el 26 a la tarde la coordinadora de estudiantes levantó las tomas. Me parece que es un tema de consenso, de mediación, de buscar alternativas también a la lucha, ¿no? Ahora, frente a esto, ahora aparece, como anticipándose a las tomas 2018, aparece el tema de la responsabilidad de los padres como una forma de empezar a amedrentar. Bueno, ahora si el chico toma el colegio, la responsabilidad jurídica va a ser del padre. ¿Qué reflexionáis sobre esto? Nosotros ya cuestionamos esto, presentamos dentro del amparo del viejo protocolo una acción, un pedido a la jueza Liberatori pidiendo la suspensión y la nulidad de este protocolo, primero porque tiene vicios de forma, ¿no? La ministra Acuña quiere modificar el Código Civil y Comercial por su propia decisión y una resolución, es decir, el 1767 del Código Civil y Comercial, tendría que leer un poco la asesora jurídica de la ministra, dice que la responsabilidad de todo lo que pasa en la escuela es del Estado, del titular del establecimiento si es privado. Después sí hay responsabilidades subjetivas. Si un chico abusa de una nena, porque parece que el problema que tuvieron ellos, que vieron, eso ya está marcado en el Código Civil y Comercial, que el chico y el padre puede llegar hasta ser responsable, penalmente y civilmente. Hoy lo que vemos claramente que esto es un globo más que está lanzando, me parece, el Ministerio de Educación como para generar, porque esto prende, esto de lo que yo muchos llaman, no yo, demagogia punitiva. Hoy todo se soluciona con el derecho penal, con la sanción, con la responsabilidad. Y lo segundo, que esto no soluciona, el protocolo nuevo no soluciona un conflicto. Si yo realmente quisiera solucionar un conflicto operativamente, tendría que dictar un protocolo que le tengo que decir a los rectores o a los operadores del sistema escolar, ¿cuál es el conflicto? Tenemos un conflicto institucional, grupal dentro del ámbito escolar. Pongamos mediadores, pongamos consensos, sepamos por qué llegamos acá, qué fue lo que se rompió en el diálogo con la rectora o a nivel central con el Ministerio de Educación para poder solucionar y tratar que los pibes, porque nadie quiere las tomas, yo no estoy a favor de las tomas, digo que es un mecanismo cuando los pibes no se los escucha y esto pasa siempre en ese sentido. Muy bien, ahora de la violencia vamos a hablar en el siguiente bloque. Bueno, seguimos con Gustavo Daniel Moreno, asesor tutelar de Cámara del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires. Hablábamos en el bloque anterior sobre el tema de la violencia, ¿no?, relacionado con la educación, las tomas. Hay una lectura bastante sesgada de lo que es la violencia, ¿no? Pareciera como una falta de enfoque estructural, todo se ve en razón de la exteriorización de una forma de violencia que generalmente es la que se da como violencia, pongamos comillas, policial, ¿no? La producción de los delitos y todo lo demás. Pero hay una violencia de la cual pareciera que no se habla, que tiene que ver con cómo el sistema niega el ejercicio de determinados derechos sociales, niega la dignidad de las personas, hostiga, criminaliza, discrimina, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo llegan las dos violencias al despacho de un asesor tutelar? Primero llega a través de que la violencia se ve a través de la omisión del Estado en el cumplimiento de derechos económicos y sociales y permitir que el Estado no participe en algunos territorios. Nosotros tenemos claramente una visión que creemos que hay que descentralizar el Ministerio Público en estos territorios, en barrios, que una ambulancia no llegue a entrar hasta la Cacupé o hasta Loma Alegre, en la 2124 o en Zabaleta, esto genera violencia, necesariamente genera violencia, porque la persona que tiene a su familiar, a su hijo, a su padre, a su hermano, en una situación de angustia, y la ambulancia le dice, yo no voy porque es una zona roja, es una zona vedada, es una zona peligrosa, genera una doble violencia, la angustia del hecho y decir, yo vivo acá angustiosamente y además me falta un montón de cosas y además el Estado me abandonó. Y esto genera violencia. Esto es violencia institucional que genera más violencia. El agua en sachet. Claro, el agua en sachet. Y después dicen, bueno, ¿por qué la gente apedrea la ambulancia? Porque la gente se descarga de alguna forma, ¿no? Nadie está de acuerdo con que apedreen las ambulancias y menos las ambulancias, pero evidentemente esto está generando muchas violencias.
Esto no, es lo que nadie reconoce. La seguridad no pasa por la baja de la edad, ni poner más penas en los delitos, ni la reforma del Código Penal, sino por dar más agua, más salud a sectores que son altamente vulnerables y que son captados por organizaciones mafiosas, de narcotráfico, que existen necesariamente en los barrios y que se aprovechan de situaciones como hasta de prender y apagar la luz o de algunos sectores propios, ¿no? Entonces, me parece que si el Estado sigue resignando su participación estatal en los barrios más periféricos, hoy tenemos cerca de, no sé, 20 villas grandes y 20 asentamientos más chicos que han crecido en los últimos 15 años. Entonces me parece que la idea es, llevemos el Estado ahí, pero el verdadero Estado, escuela, centro de salud, y centros de salud que estén equipados con lo que tienen que necesitar, por más que sea atención primaria y el hospital termine resolviendo lo más complejo. Y esto es un claro ejemplo de la violencia que no se soluciona y no se quiere solucionar, ¿no? Ahora, con relación a la violencia, a la otra, a la que aparece como la exteriorización de esa violencia estructural, ¿cómo operan las fuerzas de seguridad? Porque te acordás que tuvimos el proyecto de Cinturón Sur, que traía como aires frescos de desplazar a sectores de la Policía Federal que habían tenido algún enraizamiento con prácticas delincuenciales en el territorio, y traía a fuerzas que teóricamente estaban en otra relación con el delito. ¿Qué pasó con eso? O sea, ¿esas políticas sirvieron, no sirvieron? ¿Hay alguna modificación? Inicialmente sirvieron. Hasta para la propia gente de los barrios estaba muy contenta la gente quiere seguridad en los barrios también, que no pasen, que intervenga alguien cuando hay algún grado de problema. Y hoy estamos en un retroceso. Y hoy, digamos, yo diría que las fuerzas de seguridad todas, la Policía Federal, la Policía de la Ciudad, la Prefectura. El otro día me decía alguien en Zabaleta, doctor, mire, para resolver un tema se pelearon 2 chicos de 13 años por un partido de fútbol, vino el prefecto y le echó gas pimienta. Entonces, esto es lo que está pasando, es decir, la intrusión de una fuerza de seguridad en la 1114 disparando contra una murga, los hermanos de Kevin en Zabaleta. Hay muchas situaciones que se viven a diario donde pareciera ser que las fuerzas de seguridad tienen como una mano libre, y esto se ve bien. Lo de Chocobar es casi... como hay una demanda de un sector de la población que quiere la pena de muerte para cualquier cosa que suceda, ¿no? Esto es absolutamente... Y todo el tiempo están batallando con esta demagogia punitiva que tampoco la solucionan, ¿no? Porque no genera nada nuevo. Y además pareciera, por lo menos es lo que se percibe, que eso genera como una suerte de espiral violenta, ¿no? En donde tratamos de perseguir en forma ilegítima, en forma abusiva a los que cometen algún delito, no solucionamos la problemática social y eso se va espiralando, y pareciera que la situación está cada vez peor en términos cuantitativos. La situación está cada vez peor. Socialmente y en términos punitivos está cada vez peor, porque además se dirige, esto del principio de oportunidad casi que tiene los fiscales y también la propia fuerza de seguridad a los sectores más pobres. Es decir, hoy se persigue generalmente a los sectores más pobres, al delito, que es un delito que lo que más conozco yo con los jóvenes, que tiene una relación directa, una causalidad directa con el derecho a la propiedad. La mayoría de los delitos que cometen los jóvenes tiene que ver con el derecho a propiedad. Es un sector pobre que termina, digamos, de alguna forma cometiendo algún acto contra otro. No digo que esté bien, porque no está bien, pero evidentemente que tiene, alguien que tiene. Esto hay que verlo no de lo jurídico, sino de lo sociológico, del impacto social que tiene, por qué ese sector social llegó ahí, cómo se puede restablecer esos derechos, y esto va a disminuir. En términos estadísticos, tanto la primera presidencia de Perón como la de Getúlio Vargas en Brasil, ahí no había ni Convención de los Derechos del Niño, ni había nada por el estilo, eran gobiernos que también de tinte quizás nacionalista, de derecha, se puede decir, pero al distribuir mayormente la riqueza, disminuyeron necesariamente la cantidad de niños institucionalizados debido al delito y a cuestiones asistenciales, años 40 y 50, ¿no? Con de libro, sí. De libro. De todos los temas que venimos hablando, hay un común denominador que por ahí no aparece muy explícito, pero que está, y es cómo las cosas son mediatizadas, cómo los medios de comunicación
van marcando las agendas, van acompañando procesos. Lo tuvimos cuando hablamos de la educación, porque hay medios que se encargaron de estigmatizar las tomas, de favorecer abiertamente estos proyectos no muy conocidos ni muy claros. Se encargaron de estigmatizar a los pobres y de criminalizar a los chicos. Se encargan ahora de distinguir entre los violadores seriales de barrio y los violadores que se corresponden con los conjuntos de genocidas, porque fíjate que proponen ahora que le den la libertad al Turco Julián. Claro, a nefastos personajes de nuestra historia que por un tema de superpoblación carcelaria tendrían la posibilidad de compartir con nosotros un café en cualquier bar de la esquina, ¿verdad? Mientras que por el otro lado el doble discurso de estos delincuentes, no, estos delincuentes sí. Esto realmente nos marca la influencia que tienen los medios hoy de comunicación, y básicamente nosotros lo vivimos desde el rol judicial todos los días, porque realmente es muy difícil poder dar a conocer lo que se resuelve o lo que se demanda o cómo se alega, porque hay siempre sectores que están tergiversando lo que pasa, simplificando y desinformando. Se ve muy claramente en esto del llamado lawfare, la guerra judicial. La guerra judicial va de la mano con la guerra mediática y constituyen hoy por hoy en el mundo la guerra asimétrica, en donde no hace falta que haya militares con tanques en las calles de los países, sino ya nos contentamos con tener un grupo de jueces y un grupo de periodistas y un grupo de medios que respondan a una idea estratégica. Y con esto no necesitamos a los militares. ¿Qué hacemos desde tu perspectiva en el Poder Judicial para estar atentos a esto? ¿Qué hacemos para neutralizar a los que nos quieren usar? Sí. A ver, qué pregunta. Es sobre todo de un sector donde no tenemos muchas herramientas más que los propios dictámenes, fallos o presentaciones, ¿no? Yo creo que lo que se debe al Poder Judicial es una fuerte autoorganización. Volver a organizarnos para salir a discutir algunos temas que necesariamente no están en los medios y buscar cuestiones alternativas, propuestas alternativas, qué sé yo. Recuerdo también algunos hechos puntuales, simbólicos, que se vieron muy mal y que algunos medios de comunicación nos pegaron mucho cuando con la autoconvocatoria por el derecho a la justicia caminamos por la muerte de Costecchi y Santillán con organizaciones sociales. Entonces, hasta los propios colegas estaban enojados nosotros porque parecía que nosotros representábamos a todo el fuero contencioso. Me acuerdo de aquella. Yo creo que fue un hito histórico, que jueces, funcionarios, magistrados, camináramos con un cartel por la Avenida de Mayo cuando fue lo de Costecchi y Santillán. Creo que hoy nos debemos una reorganización y una planificación y una estrategia nueva. El tema de los medios de comunicación está la libertad de empresa. Las empresas dirigen y obviamente responden a intereses económicos, no solamente ideológicos, sino sobre todo económicos, y bueno, creo que va a ser muy difícil esa lucha. Estoy convencido que va a ser sobre todo desde nosotros, desde el territorio. Lo que sí me parece que quizás es meter algunas cuñas con en algunos temas puntuales que se presenten ante los estrados judiciales, y además también en una labor concientizadora con la gente del territorio, que hoy está muy confundida, hay una fuerte confusión. A veces uno piensa, ¿por qué la gente que vive en barrios muy carenciados, que no se les da agua, que no entra en ambulancia, en una gestión estatal del gobierno de la ciudad que no es nueva, no es que tiene la vieja herencia ni nada, promovieron el voto a favor de esos sectores políticos? Bueno, esa es una respuesta que nos tenemos que dar todos de alguna forma, digamos. A quienes mayor violan esos derechos económicos sociales, generan violencia institucional, la gente por alguna razón le terminó dando
un aval político. Hay que hacer una fuerte autocrítica también, me parece, de lo político. No sé si nos corresponde a nosotros necesariamente. Hay gente que está mucho más en el ámbito político que los propios magistrados, que somos parte del sistema político, no del sistema partidario, pero sí del sistema político. Nosotros hacemos política con las decisiones que tomamos. Política de la Constitución, porque la Constitución es un programa político y los instrumentos de derechos humanos son un programa político. Ahora, ¿qué pasemos con los medios de comunicación? Y bueno, ahora nosotros intentamos hacer una jornada de debate que se llama Niñez y Medios de Comunicación, y que pensamos invitar a algunos periodistas para abrir un debate fuerte. Creo que lo vamos a hacer en Salta desde una organización que tenemos. Bueno, son pequeñas cuñas para intentar mostrar a la propia corporación cómo nos están afectando, ¿no? Muy bien. En el margen que hay desde que vamos a la escuela primaria, viste que nos ponen que el margen es lo que divide las zonas que se escriben de las que no se pueden escribir. Escribimos siempre del margen a la derecha y del margen a la izquierda no hay que hacer nada, tiene que quedar en blanco. Hoy con vos pusimos muchas escrituras en el margen, muchos apuntes. Bueno, muchas gracias, Gustavo. No, gracias a vos. Thank you.